En contabilidad 2, el tema que vamos a ver a continuación se llama contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Bueno, primeramente vamos a analizar que como mexicanos estamos obligados a contribuir. Es muy importante que este tema lo entendamos porque en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos hay una obligación para todos los que vivimos en este país. El artículo 31, fracción cuarta, señala que debemos contribuir. De ahí viene el nombre de contribuciones, de contribuir. ¿Para qué tenemos que contribuir? Para los gastos públicos de la federación, de los estados y del municipio en el que vivimos. ¿De qué manera vamos a contribuir? De manera proporcional y equitativa, tal como lo establezcan las leyes. Entonces, es una obligación como mexicanos de contribuir para los gastos públicos, porque tanto la federación como los estados como el municipio tienen gastos públicos que nosotros conocemos, como es el alumbrado, como son las carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, vemos aquí que también ya el Código Fiscal de la Federación, que es una recopilación de leyes, donde habla precisamente del aspecto fiscal, del aspecto que va a regir nuestro país en esta área, señala que quienes deben de contribuir y quienes deben de contribuir para los gastos públicos, las personas físicas y las morales, señala el artículo 1. Están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Vemos que todos tenemos la obligación de contribuir. Vamos a señalar qué tipos de contribuciones existen. Las contribuciones se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejora y en derechos. A veces solamente hablamos de contribuir y nos referimos a los impuestos, pero no, también hay aportaciones de seguridad social, hay otras contribuciones y derechos que también se les llama, como su nombre lo dice, contribuciones. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son contribuciones que se establecen en la ley y que deben de pagar las personas físicas y las morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho que prevé esa ley. Entonces vemos aquí que todos debemos de pagar contribuciones. ¿Qué son las aportaciones de seguridad social? Bueno, este es un término que también lo conocemos mucho. Son las contribuciones que se establecen en ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social, o las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado. Un ejemplo de las aportaciones de seguridad social son las cuotas que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS. Es un ejemplo de aportaciones. Otro es el Infonavit, el SAR. Son contribuciones que establece la ley y que dependencias están a cargo de proporcionar seguridad a los trabajadores. En este caso hablamos, en el ejemplo, del Seguro Social. Pero no únicamente pagan las cuotas las personas que adquieren la mano de obra de otra persona, sino también las propias personas. Por eso en el Seguro Social se habla de cuotas obrero-patronales, porque paga una aportación el patrón y otra aportación la paga el empleado. Es un ejemplo de aportación de seguridad social. Otras contribuciones son las de mejoras, que se establecen en ley a cargo de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Y otros son los derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como como recibir servicios que presta el Estado en instituciones de derecho público. Ejemplo, el derecho de utilizar aguas, por ejemplo, es un derecho que se debe de pagar contribución. El utilizar una parte del mar para alguna actividad es un derecho que se debe de pagar. Ahora, ¿quiénes son los órganos de recaudación? Los órganos de recaudación, así como mencionamos los niveles que existe, que es la federación, que son los estados, son los municipios, también hay órganos que se encargan de recaudar, como dice la palabra recaudación, se encargan de recaudar. ¿Qué van a recaudar? Las contribuciones. En el caso en materia federal,
existe una dependencia que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de recaudar todas las contribuciones a nivel federal. El artículo 4 del Código Fiscal de la Federación señala que la recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Vemos aquí que es la Secretaría que tiene esta función, más sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delegó, por así decirlo, la función de recaudación, la función fiscal a un órgano que se denomina Servicio de Administración Tributaria. El 1 de julio de 1997 entró en funciones este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llamado Servicio de Administración Tributaria. Este órgano sustituyó a lo que era la Subsecretaría de Ingresos dentro del SAT, y aquí hay una dependencia que se llama Administración General de Recaudación. Esta es la dependencia que se encarga de recaudar las contribuciones en materia federal. ¿Qué es el Servicio de Administración Tributaria? SAT, como lo conocemos, es un órgano desconcentrado, como mencionábamos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal. Tiene muchas responsabilidades, entre ellas las de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. También de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan sus obligaciones fiscales que tengan. También de facilitar y incentivar el cumplimiento de la información necesaria para evaluar la política tributaria. También algo muy importante que nuestro tema es la recaudación de los recursos tributarios, o sea, la recaudación de las contribuciones. Y bueno, también el SAT proporciona al contribuyente las herramientas para que cumplan con sus obligaciones fiscales. Vamos a ver ahora los órganos de recaudación estatal. En nuestro estado de Veracruz es la Secretaría de Finanzas y Planeación. También le llamamos CEFIPLAN. Esta es la entidad que va a administrar los recursos financieros del estado de Veracruz. Y dentro de esta secretaría existe una subsecretaría de ingresos, y dentro de la subsecretaría de ingresos existe la Dirección General de Recaudación, que es la que se encarga de recaudar las contribuciones a nivel estatal. Ahora, a nivel municipal, es la Tesorería Municipal. Es un órgano ordinario de recaudación de los ingresos de un municipio. Dentro de la tesorería se encuentra la Dirección de Ingresos, y esta es la dirección que se encarga de recaudar todas las contribuciones a nivel municipio. Vemos aquí entonces cuáles son los organismos recaudatorios a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Pero vamos a tratar de entender también aquí quién es una persona física y quién es una persona moral, porque hemos visto en todas las leyes que hay que se habla de personas físicas y personas morales que están obligadas a contribuir. ¿Quién es una persona física? Bueno, es todo miembro de la especie humana, o sea, cada uno de nosotros con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es una persona física, así como se señala su nombre. ¿Y quién es una persona moral? Bueno, son el conjunto de personas físicas, de dos o más personas físicas que se unen con un fin específico, por ejemplo, para formar una sociedad o una empresa. Entonces vemos aquí la diferencia de persona física y persona moral. ¿Por qué es importante establecer la diferencia o conocer la diferencia? Porque las obligaciones son diferentes para una persona física que para una persona moral. Ambas deben de contribuir, pero de forma diferente. Tenemos que saber qué obligaciones son para una persona y qué obligaciones son para la otra. Vamos a ver los elementos de las contribuciones. Una contribución cuenta de 4 elementos. Primero, sujeto. Siempre debe haber un sujeto, ya sea la persona física o la persona moral, o sea, quien está obligado a pagar un impuesto determinado. ¿Quién es el objeto? El objeto es la actividad o la cosa que señala la ley, que es el motivo de gravamen, o sea, el hecho que va a generar el pago de un impuesto. Lo que realiza la persona, el objeto es lo que esté realizando, está vendiendo, está recibiendo ingresos, que está rentando, es el objeto, es lo que se va a gravar. ¿Qué es la base? Es el monto que se va a gravar para determinar el impuesto. O sea, ¿sobre qué voy a cobrar el impuesto? Sobre el ingreso de la persona, sobre lo que ganó en esta venta, sobre los honorarios que cobró, esa es la base sobre el cual voy a determinar el impuesto. ¿Y qué es la tasa o qué es la tarifa?
es la cantidad de dinero que voy a pagar por concepto de un impuesto. Por ejemplo, si hablamos del impuesto al valor agregado, hay una tasa que es el 16% del ingreso que hayamos obtenido. Eso es una tasa o bien una tarifa. Siempre se establece para determinar un impuesto, ya sea una tasa o una tarifa. A veces, en algunos casos muy específicos, es un monto que se debe de cubrir. Bueno, ahora vamos a ver enseguida ¿cuándo se causan las contribuciones? Se causa, dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, cuando se realicen. En ese momento se causan. Dichas contribuciones se determinan conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se causen. ¿Cómo vamos a determinar y cómo vamos a pagar las contribuciones? Mencionábamos anteriormente que va a depender, en primer lugar, de qué tipo de persona soy, en qué régimen estoy, en qué actividad es la que realizo. Y dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones. Yo, como persona física, si realizo una actividad comercial, yo estoy obligada a determinar mis impuestos, salvo que a veces se señale en la ley que el propio Estado los va a determinar. Ahora, ¿cuándo voy a pagar mis contribuciones? Las voy a pagar en la fecha que me señale la ley, en esa fecha, y también varían, va a depender, como mencionábamos, del régimen en que estoy, del tipo de persona que sea, de mi actividad que realice. Bueno, va a depender cada cuánto debo de pagar mis contribuciones. El pago, ¿cómo debe de hacerse? Mediante una declaración y que se va a presentar ante las oficinas autorizadas. Vemos aquí, vamos a ver algunos impuestos federales. Solo vamos a mencionar dos, que es la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque son los más comunes, los que regularmente la mayoría de los contribuyentes realizan. ¿Qué es la ley del impuesto sobre la renta? Bueno, todas las personas físicas y morales están obligadas a pagar la ley del impuesto sobre la renta respecto de todos sus ingresos. Si yo percibo un ingreso, yo debo de pagar un impuesto sobre la renta, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Pero de todos mis ingresos debo de pagar un impuesto sobre la renta. Ahora, el impuesto al valor agregado, también están obligados al pago de este impuesto a las personas físicas y morales que realicen en nuestro territorio, aquí nacional en México, actos o actividades siguientes. ¿Cuáles son? Cuando enajenen bienes, quiere decir que cuando vendan algo, cuando presten un servicio independiente, cuando asesoren a alguien, o sea, un abogado, un contador, un médico, eso es una prestación de servicio independiente, o bien cuando otorguen el uso o goce temporal de bienes, o sea, cuando renten algún bien, ya sea un bien inmueble, una casa, o bien una maquinaria. Cuando alguien rente algo, debe de pagar el impuesto al valor agregado. También cuando importe un bien o un servicio. Cuando compro yo algo de otro país, también debo de pagar el impuesto al valor agregado. Vamos a mencionar en forma general los impuestos estatales. Los impuestos estatales en el estado de Veracruz se señalan algunos aquí. Los más importantes es el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, o sea, por los empleados que yo tenga. Si es que yo tengo un negocio y tengo empleados, tengo que pagar mi impuesto. Tengo que pagar mi impuesto si mi actividad es de un hotel, tengo que pagar impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, también tengo que pagar impuestos. Si es que yo hago una rifa, tengo que pagar un impuesto. También tengo que pagar un impuesto porque adquiero un vehículo usado. También hay un impuesto adicional para el fomento de la educación y hay un impuesto que todos conocemos, que es el impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos. ¿Sabemos cuál es? Es por el hecho de que adquirí un vehículo, yo tengo que pagar una tenencia cada año. Esos son algunos ejemplos de impuestos estatales. También aquí se mencionan algunos ejemplos de impuestos municipales, que es el principal, el impuesto predial, que todos conocemos, porque el hecho de que yo tenga un terreno, debo de pagar un impuesto por ese predio. También a nivel municipal hay un impuesto sobre espectáculos públicos. Si yo quiero dar una función de un circo, de una obra de teatro, tengo que pagar un impuesto. Si quiero hacer una lotería, debo de pagar un impuesto. Si quiero también fraccionar un lote o tengo un fraccionamiento, también debo de pagar impuesto.
también por la expedición de licencias, permisos, autorizaciones para vender bebidas alcohólicas, también se tiene que pagar un impuesto a nivel municipal. Por obras materiales, también, cuando voy a construir, cuando voy a ampliar mi construcción, debo de pagar un impuesto. Son los impuestos municipales, algunos, hay más, muchos más impuestos municipales. Entonces vemos aquí, a grandes rasgos, cuáles fueron los principales impuestos federales, cuáles son los principales impuestos federales, los impuestos estatales y los municipales que existen en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio. Lo importante de este tema es que entendamos que todos tenemos la obligación de contribuir, o sea, de pagar nuestras contribuciones para beneficio de nuestro estado, de nuestro municipio y de nuestro país. Etapa del proceso administrativo control. Es una etapa, aunque está señalada como última parte del proceso administrativo, no por ello es importante. Es una etapa también muy importante. Ya planeamos, ya organizamos, ya dirigimos a la empresa, pero ahora necesitamos algo muy importante, que es ver si se cumplió todo lo anterior. Y esta es la fase del control. Vamos a ver en esta etapa qué es el concepto, su importancia, los principios, el proceso de control. Vamos a ver también las características, los factores que comprende el control por áreas funcionales y las técnicas de control. Primeramente, ¿qué es el control? Bueno, es la evaluación y medición de la ejecución de los planes con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. Vemos aquí que ya planeamos y por eso es que el control es la evaluación y la medición de lo que ejecutamos de acuerdo a los planes. Como vimos anteriormente, primero hicimos la planeación, luego la ejecutamos y ahora vamos a evaluar que se haya cumplido con eso planeado. Tenemos que ver ahora la situación real de la empresa y para ello necesitamos el control, porque si no medimos, si no evaluamos lo que se ha hecho, entonces no podemos saber si logramos los objetivos. Por lo tanto, nos tenemos que cerciorar de que los hechos se hayan ejercido de acuerdo a los planes establecidos. Verificar que todo haya ocurrido de acuerdo a lo planeado. ¿Por qué es importante el control? Es muy importante porque establece primeramente medidas para corregir las actividades, de tal forma que podamos alcanzar los planes exitosamente. Establece medidas. Esto es muy importante, la palabra medidas, porque quiere decir que entonces todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos realizado se tiene que medir para poder ver, poder evaluarlo y poder establecer un control. También tenemos que determinar, el control determina y analiza las causas que pueden originar las desviaciones. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a presentar en el futuro. Entonces vamos a determinar, vamos a analizar. Si nosotros no evaluamos lo que hicimos, nunca vamos a detectar si lo hicimos bien o si lo hicimos mal, si hubo un error, si hubo una desviación. Y también podemos señalar que es muy importante porque nos va a reducir costos y nos va a ahorrar tiempo al evitar errores. El control lo que requiere es eso, lo que quiere es eso, es objetivo, ahorrar tiempo, evitar errores, que las cosas se hagan de acuerdo a lo planeado y por eso se tienen que establecer medidas. El control se basa en unos principios. Vamos a ver. Aquí los principios son 7 y menciona primeramente el del equilibrio. Quiere decir que cuando delegamos una responsabilidad debe haber también un grado de control. También es de los estándares, porque un control existe en función de que existe un estándar que se elaboró con anterioridad.
También el control debe de cumplir con la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? De que debemos de aplicarlo en el momento oportuno, de ser posible hasta antes de que ocurra un error para tomar las medidas con anticipación. De las desviaciones, necesitamos conocer las causas que originan las desviaciones, o sea, por qué no se lograron las cosas como se planearon. Y también es muy importante que el control sea costeable. ¿Qué quiere decir? Que debemos de justificar, tanto en dinero como en tiempo, el establecer un sistema de control. No vamos a establecer un sistema de control que nos va a costar tanto y no vamos a obtener los resultados, o los resultados que esperamos son mínimos, que no nos van a dar una productividad deseada. Por lo tanto, el control debe de ser costeable. De la excepción, señala que tenemos que aplicar el control precisamente a las actividades más representativas de una empresa. No todo lo que hagamos en una empresa necesita un control, tenemos que enfocarnos a donde sí es necesario que se controle la actividad. Y el último principio es de la función controlada, que quiere decir que la persona que realiza el control no debe de estar involucrada con la actividad a controlar, debe de haber independencia, ¿sí? Debe de, el que controla, el que establece el control no debe de estar en esa área que se va a controlar. Vamos a ver enseguida el proceso de control. También esta etapa tiene un proceso y el primer punto es que vamos a identificar el estándar. ¿Qué quiere decir el estándar? Bueno, es el patrón a seguir, es lo que ya nosotros establecimos anteriormente y es necesario que exista un objetivo, una base con la cual vamos a medir lo que hagamos. Primero vamos a identificar qué es lo que se espera de mí en este departamento, identificar el estándar, qué tengo que lograr en este departamento. Ahora sí, tengo que tener también una medición de resultados, o sea, voy a medir lo que yo hice, cómo lo voy a medir, en qué unidad de medida, en tiempo, en cantidad, en dinero, en qué lo voy a medir, debo de conocer eso. Y tengo que comparar, ahora sí, lo que yo hice en base a mi medida que está establecida contra el estándar que me señalaron con anterioridad. Una vez que yo ya comparé, voy a detectar si logré lo que se esperaba, entre lo real y el estándar. Y tengo que detectar qué pasó con esa diferencia que no se logró, dónde estuvo el problema. Después tengo que aplicar la corrección, una acción correctiva para volver a integrar la desviación en relación con el estándar que está señalado. Y por último, la retroalimentación, que quiere decir que yo voy a ir retroalimentando mi sistema de control conforme vamos llevando las cosas de tal manera que no se repite el error que cometí anteriormente. Vamos a ver las características del control que tienen mucha relación con lo anteriormente visto. Uno es que debe reflejar la naturaleza de la estructura organizacional. O sea, el control que se establezca en una empresa debe de ajustarse a sus necesidades y a la actividad que desarrolla. No es lo mismo establecer un sistema de control para una empresa comercial que para una empresa industrial. Debe de ser oportuno, lo mencionamos anteriormente, o sea que debe de manifestarse inmediatamente el error en el momento adecuado. Debe de ser accesible, o sea, deben de ser medidas sencillas y fáciles de aplicar. No, el control no quiere decir que va a ser algo complicado, debe ser algo fácil de evaluar. Y la ubicación estratégica, ¿qué quiere decir? Que vamos a establecer el control solo en unas áreas que necesite la empresa, las más importantes, como mencionábamos anteriormente. Vamos a ver ahora qué factores se miden a través del control. Se mide la cantidad, o sea, es un factor muy importante, el tiempo, el costo y la calidad. ¿Qué es la cantidad? Se aplican actividades en las que el volumen es importante. Por ejemplo, el departamento de ventas tienen que vender tantas unidades de este producto. Eso es un estándar. Entonces, en base a eso vamos a medir lo que logramos, si lo alcanzamos o no. También otro factor que se mide en el control es el tiempo. Aquí es de acuerdo a las fechas. Tenemos que tener este producto en una semana, tenemos que tenerlo en un mes, tenemos que vender tanto en 6 meses. Tiempo. El tiempo es muy importante para también establecer un patrón, un estándar que vamos a poder nosotros evaluar con lo que hayamos realizado. Otro es el costo. ¿Por qué? Porque este es un indicador que nos va a determinar lo que erogamos en esa actividad. Entonces es muy importante, bueno, tengo que elaborar este producto, pero me debe de costar en tanto.
ese debe de ser mi estándar, mi patrón a seguir y debo de lograrlo. Si yo invertí más o gasté más, bueno, ¿en dónde estuvo el problema? ¿Por qué gasté más? Y también otro factor que el control es necesario establecer es la calidad. ¿Qué es la calidad de un producto? Son las especificaciones que debe reunir ese producto, especificaciones que son necesarias para que mi producto pueda venderse, pueda ser aceptado por las personas de calidad. Entonces vemos aquí los factores que comprende el control. Ahora vamos a ver qué voy a controlar, qué áreas de mi empresa voy a controlar. Voy a controlar 4 áreas muy importantes. Primero, debo de controlar el área de producción. Si mi empresa se dedica a eso, si es industria, debo de controlar el área de producción. ¿Por qué es necesario controlar el área de producción? Porque voy a incrementar la eficacia, la reducción de costos y la mejora de la calidad del producto. Para eso me voy a basar en 3 controles. Control de calidad, que ya hemos escuchado mucho acerca del control de calidad. El control de inventarios y el control de compras. ¿Qué es el control de calidad? Vamos a detectar y eliminar la causa que puede originar el defecto en un producto. El control de calidad es algo que tengo que entregar bien el producto al cliente en todas las mejores condiciones, los mejores elementos yo que haya utilizado. Mi control de calidad es básico para que yo pueda entregar un buen producto. También debe haber control de inventarios. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un almacén lleno de mercancía que se me pueda estar echando a perder, por ejemplo, ¿no? Debo de tener un control en las compras. ¿Por qué? Porque no voy a comprar más de lo que necesito y tengo que comparar las compras y ver qué es la que más me conviene para la empresa. Adquirir materiales de alta calidad, no de baja calidad. Debo de evitar todo eso y entonces es importante que se establezca un control en el departamento de compras. Viene el segundo departamento muy importante, que es la mercadotecnia. Tengo que establecer un control en mi mercado. Desde que yo promuevo, desde que yo promociono mi producto hasta que llega al consumidor. Y aquí entra un control en el departamento de ventas. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a medir si yo alcancé lo logrado en relación con las ventas pronosticadas. Si hay más controles en esta área, pero únicamente estamos señalando el control de ventas. Otro departamento muy importante es el control de las finanzas. Es en el departamento de finanzas que se necesita saber la situación financiera de la empresa, si realmente tengo rendimientos de recursos, o sea, en mis departamentos, que esté logrando yo los objetivos de mi empresa en cuanto a la situación financiera. Tengo la capacidad para poder yo enfrentar todo lo que mis gastos, todas mis adquisiciones. Tengo que ver si realmente este departamento está funcionando a través del control. Y se basa aquí en cuatro áreas: el control presupuestal, que es lo que primero yo establecí que voy a gastar; en el control contable, que es la recopilación de los datos que necesito para mi operación financiera de la empresa; los costos, porque debo determinar realmente cuánto me cuesta un producto, no es únicamente lo que vale el producto, sino todos los gastos que invertí hasta llegar a mi departamento. Ese es el costo real del producto. Y la auditoría, ¿por qué? Porque va a dictaminar mi información si realmente presenta la situación financiera real de la empresa. Es muy importante este departamento de auditoría, porque aquí vamos a ver si lo que está en los números realmente está soportado con la documentación y con las actividades realizadas. Ahora viene otra área importante, que es el control de recursos humanos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Es evaluar si mi personal ha cumplido con todos los programas establecidos, si se cumplen los objetivos de este departamento. ¿Y por qué es importante los recursos humanos? Porque hemos visto en temas anteriores que el recurso humano es básico para el desarrollo de una empresa, para llevar a cabo sus actividades. El recurso es el que mueve a toda la empresa. Por lo tanto, tenemos que tener un buen control en esta área. Y se basa en varias evaluaciones que vemos aquí: en la auditoría de recursos humanos, en la evaluación de su actuación, en la evaluación de su reclutamiento y de selección, de su capacitación de desarrollo, en la motivación, en los sueldos y salarios, en la higiene y la seguridad, servicios y prestaciones. Abarca muchas áreas el área de recursos humanos. Vemos aquí las técnicas que tengo que utilizar en el control como último punto.
¿Cuáles son las técnicas de control? Son las herramientas para poder llevar a cabo el proceso de control. ¿En qué me voy a basar? Me voy a basar en sistemas de información, en gráficas, en estudio de métodos, en métodos cuantitativos y en el control interno. ¿Qué son los sistemas de información? Bueno, son todos los medios a través de los cuales voy a llegarme de los datos o los informes del funcionamiento de mis actividades en la empresa. Entonces vemos aquí que los sistemas de información son básicos, son necesarios. ¿Por qué? Porque a través de los sistemas de información voy a obtener todo lo que necesito para saber cómo está funcionando la empresa. Y hay muchos sistemas de información, son los documentos, son manuales, son los comunicados, muchos sistemas de información que deben de alimentar a mi empresa y de esta manera yo voy a poder establecer un buen control. Gráficas y diagramas, bueno, en este tema de control es muy importante contar con gráficas, contar con diagramas, porque a través de eso yo voy a mostrar la situación de la empresa. Ahí voy a mostrar lo ejecutado contra lo planeado. Debe de haber estudio de métodos, cuál es el que más le conviene a la empresa, métodos cuantitativos, es de cuánto, de cómo vamos a medir, y el control interno, que es una palabra que se usa mucho en la actualidad de las empresas, que es la aplicación de los principios de control a todo el funcionamiento de la organización. Control interno es que vamos a establecer control en todas las actividades de la empresa para ver que estén realmente funcionando adecuadamente. Entonces vemos aquí que las técnicas de control son importantes para establecerlas en una empresa, para poder nosotros evaluar, como mencionamos el concepto, medir lo logrado contra lo planeado y poder establecer los mejores mecanismos para lograr los objetivos de la empresa. Hasta aquí terminamos con las etapas del proceso administrativo. Es muy importante que cada una de estas etapas las vayamos analizando y veamos que son un conjunto, aun cuando se tienen que estudiar en forma separada, son un conjunto que se repite día con día en nuestras empresas.